Iniciamos el programa así, preguntándonos, ¿continúa la era del racismo en Estados Unidos? Esta pregunta se la hacen también diferentes analistas al observar las cifras de detenciones en la primera potencia mundial. Personas que están detenidas en una cárcel. Muy atentos a estos datos oficiales recopilados por la organización civil The Sentencing Project. Ahí lo tienen en pantallas. En el 2012, por cada 100.000 hombres detenidos de cualquier raza, 463 eran blancos, 2.841 afroamericanos y 1.558 latinos. El panorama en el caso de las mujeres no mejora. En ese mismo año, 2012, los centros de reclusión femeninos albergaban por cada 100.000 detenidas a 49 blancas, a 115 afroamericanas y a 64 latinas. Sin duda un tema para debatir, un tema polémico que hoy proponemos en Zoom a la noticia. Saludamos desde Nueva York a Claudio Gaete, profesor en el Centro de Educación y Cultura Popular, por estar con nosotros. También agradezco la compañía de Luis Montes, ex asesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, analista político demócrata, socio fundador de la consultora Pan American Communications. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Señor Gaete, empiezo por usted. La Ley de Derechos Civiles, promulgada en 1964, se convirtió sin duda en una legislación histórica al prohibir precisamente la desigualdad y segregación racial en los Estados Unidos. Al observar estas cifras que las pone esta ONG y la ONU las retransmite, ¿está usted de acuerdo en que en derechos civiles, en la práctica en Estados Unidos, la discriminación racial está de forma constante en todas las esferas de la sociedad? Bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por tener este programa con este tópico, que yo creo que es muy importante discutirlo, porque sí, el racismo todavía está vivo y creciendo, aun que tengamos a un presidente de afrodescendencia. Con eso se ha querido cubrir la realidad de muchos afrodescendientes, de descendientes indígenas, de descendientes de América Latina. Entonces, estoy de acuerdo y creo que podemos profundizar más porque esto tiene de la historia desde que los Estados Unidos crece como país, ya tenía esclavos en la primera colonia de Virginia en 1610. De acuerdo. Señor Montes, ya escuchó usted la posición del señor Gaete y también le doy la bienvenida y las gracias por atendernos hoy en Zoom a la noticia. De acuerdo con que el racismo en Estados Unidos está vivo y quizás lo peor de todo es que crece porque muchos han catalogado, incluso en este informe de la ONU, que está en su peor momento comparado con hace 50 años. Buenas noches, Andrea, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, obviamente queda mucho camino por recorrer para llegar a un punto óptimo en las relaciones raciales de este país. Definitivamente han sido 50 años desde que la Acta de los Derechos Civiles fue aprobada en Estados Unidos, pero queda mucho todavía por hacer. De hecho, los números de la gente en la cárcel lo demuestran. Y muchas veces tiene que ver, si bien es la parte racial, pero también la parte económica, que es también es parte del racismo que se vive. Hay mucha gente de esos 2.400 afroamericanos, de cada 100.000 que están en la cárcel, son básicamente porque muchas veces no pueden pagar una simple fianza y son metidos a la cárcel por cuestiones mínimas. Aquí yo siempre doy el ejemplo. Cuando, por ejemplo, a un hispano, un afroamericano, se le captura con 1 gramo de cocaína, pasa en la cárcel meses, si no años. A un blanco se le captura o se le atiende con un caso de una sobredosis de heroína y aquí se le propone darle Narcan, ¿verdad? Un medicamento para que se recupere, ¿verdad? Y eso en sí es una gran diferencia en el trato legal de una adicción.
Ahora, señor Gaete, ahí se abre un debate importante, como nos lo está planteando el señor Montes, porque él habla de una diferencia socioeconómica También. que lastran el acceso a oportunidades. Más ciudadanos negros cometen delitos graves y en delitos menores, por ejemplo, se dice que hay un prejuicio racial en las decisiones policiales y judiciales que puede llevar a la paradoja de que una persona afroamericana se ha tratado de un modo distinto que un blanco por esos mismos hechos. Pero esa diferencia socioeconómica es la que pesa quizás más, esa falta de acceso es la que pesa más, o seguimos enfocados en que de todas maneras existe un perfil racial, es decir, de aquí a mañana un afroamericano que tenga unas mismas posibilidades de educación socioeconómica, de salud, que una persona blanca será tratada de la misma manera en un juicio, por ejemplo. Mira, yo estoy de acuerdo con el invitado porque también la cosa racial no se puede ver solamente con el color, tiene manifestaciones económicas. No es por casualidad que encuentran la pobreza concentrada en los negros y en los latinos, um, y los que son más pobres están mayor porcentaje considerado con la población. Por ejemplo, en los barrios latinos, en los barrios negros, una cosa que es muy importante es la educación, acceso a la educación. Ah, y empezando desde ahí, las posibilidades de tener una buena educación pública, después seguir a la secundaria y después ni pensar a la universidad, eso te corta las posibilidades en la sociedad. Entonces, si vemos la discriminación racial en la educación, también, y después se esconde el racismo diciendo que hay una debilidad en nuestras culturas, que culturalmente somos menos hábiles o menos inteligentes, pero la cosa racial y la cosa económica es como una tela que intercambia, ¿no? Ahora, claro, pero señor Montes, ¿cómo entender? ¿Qué explica? Estamos hablando del color de la piel, de la raza y de la condición social. Que en 50 años, y aquí hemos empezado el programa hablando de eso, después del fin de la segregación, existan estas divergencias en Estados Unidos. ¿Cómo entenderlas a una altura donde Estados Unidos es visto por muchos países, hay también criticado como ejemplo en derechos humanos, otros lo critican, otras en cuestiones de justicia, y nada más y nada menos que en esta ley de derechos civiles? Esa es la paradoja, ¿verdad? Y esa ha sido la crítica de muchos países latinoamericanos y de muchos países africanos, que cada vez que Estados Unidos, por ejemplo, todos los años el Departamento de Estado emite este reporte de derechos humanos, ¿verdad? Con lo que se conoce como el Libro Blanco de Derechos Humanos, y critica, por ejemplo, políticas migratorias en Dominicana, República Dominicana, todo eso, pero muchas veces, ¿verdad? Es difícil o es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, como dicen las escrituras. Y eso es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo, obviamente, cuando uno compara, por ejemplo, volviendo al tema que mencionaba el doctor Gaete, sobre, por ejemplo, la educación, donde uno mira que, por ejemplo, en Harlem, en el barrio, ¿verdad? Hay un gasto de educación de unos 12,000, 13,000 dólares por alumno al año, y luego lo comparamos con las partes de los suburbios en Long Island, por ejemplo, donde hay distritos escolares que gastan hasta 20,000, 22,000 dólares. Esos 10,000 dólares hacen una gran diferencia anualmente en cada estudiante. Y eso es lo que precisamente es. Volviendo de nuevo a la pregunta con respecto a qué es lo que ha pasado, y es que lo mencionaban varios analistas, decían, si bien es cierto, el presidente ha firmado una ley, el presidente Lyndon B. Johnson en 1964 firmó esa ley, no necesariamente cambió el patrón cultural de los ciudadanos, ¿verdad? En el sur, en lo que se conoce como en el profundo sur, como le llaman, ahí todavía hay comportamientos que bien fácil pueden ser de 1920, 1930, donde vaya, todavía relaciones interraciales todavía son
mal vistas y así un sinfín, ¿verdad? Eso en la superficie, y ahora en cuestiones de judiciales y policiales es todavía más serio el problema. Y creo que eso es lo que básicamente falta, el comportamiento cultural. Por eso es que todos estos programas de sensibilización cultural, de educación en edad joven, ¿verdad? En programas educativos son importantes, y todavía vemos que en Arizona, Nuevo México, todavía hay ciertos grupos y representantes políticos que pelean que se impartan ese tipo de cursos, y eso obviamente es lo único que va a permitir que las nuevas generaciones puedan cambiar el patrón cultural y puedan, entender de manera o ver desde una diferente perspectiva el problema racial. Podemos decir, señor Gaete, y no quiero tal vez ser tan radical, pero que esa ley de derechos civiles promulgada en 1964, 50 años después, hoy estamos hablando y debatiendo sobre realmente qué ha cambiado, es un papel que se firmó, pero en la sociedad y en la cabeza y en la mente de las personas nada cambió. Hasta se ha puesto peor. Mira, que haya una ley no significa que la cultura, como empecé diciendo, está en las raíces de cómo este país se fundó. Nosotros le creemos la narrativa, la historia que nos cuentan, ¿verdad? Que vinieron los colonos, se juntaron con los indígenas le ayudaron a sobrevivir, pero no se cuenta que en ese primer barco que llegó a Virginia ya tenían 25 esclavos negros. Y entonces no podemos separar cómo estamos hoy sin ver la historia, cómo este país empezó. Desde su raíz que este país empieza con una política racista y económica, porque necesitaban los esclavos, porque en ese entonces también habían esclavos, o eran más como sirvientes blancos y sirvientes negros que pagaban su deuda para venir a los Estados Unidos y la pagaban. Ahora, hubo un instante cuando hubo una rebelión de esclavos y se escaparon negros y esclavos blancos y los regresaron, juzgaron al blanco y le dieron algunos años más de servitud, pero al negro lo mataron. Ese es un ejemplo desde que ahí empezamos a ver la segregación y la división de la clase más pobre para empezar a dividir. Porque ahí es donde está la economía y cómo el color ha jugado un papel para dividir y llegar a lo que esta sociedad adquiere, ¿no? La gente se quiere venir acá porque piensa el sueño americano. Inciso, entonces estos 50 años han sido, señor Montes, como un espejismo, es decir, han tratado de vender algo que realmente no hay, no existe. Vaya, como usted lo dijo, yo no quisiera caer en un punto tan radical como decir que fue un papel y letra muerta, pero obviamente han habido avances. La elección del presidente Obama por sí sola es un avance que en los 60 quizás no hubiese sido ni posible, pero sí el reto está. Y por eso es que cuando se habla de temas raciales, cuando se habla de divisiones, cuando solo se ve, por ejemplo, a la hora cuando se va a las iglesias los días domingos de entre 10 de la mañana a las 12 del mediodía, es la hora más segregada del país, porque en una cuestión tan religiosa aquí, el cristianismo es muy fuerte, que obviamente se pregona, ¿verdad?, el amor al prójimo. Basta ver las iglesias a esa hora para entender la seriedad, lo serio que es todavía la segregación racial en Estados Unidos. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes que también quieren participar del debate en nuestras cuentas en Twitter, que están ahí en sus pantallas, pueden escribirnos. Les hemos preguntado si los afroamericanos tienen más posibilidades de ser detenidos y condenados en Estados Unidos debido a un perfil racial. Pascual Alzamora nos comenta, eso demostraría que el absurdo racismo continúa. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, todos. Conejito Indignado nos comenta también vía Twitter, el Black Bonnet, y se atreven a leccionar al mundo en derechos humanos, un poco lo que estábamos debatiendo al inicio. Donald dice, es lamentable que después de las luchas épicas de Martin Luther King y Nelson Mandela haya racismo en pleno siglo
21.